Llegamos al quinto mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a tener entonces el tiempo del estudio con la palabra de Dios. Vamos a leer este único versículo y después vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana y al contemplar este versículo, en especial el quinto mandamiento que diste a Moisés para el pueblo, Señor, ¿cuál es la enseñanza y el sentido de honrar a los padres? Querido Señor, quiero rogarte para que nos ayudes en esta mañana a poder comprender y, por supuesto, a vivir estas verdades. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con el quinto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 y versículo número 12. ¿Sí? Vamos al que viene. La palabra que va a identificar, que nosotros colocamos, esto no es que sepamos que fue la palabra, ¿sí? Es obedecer. Podríamos colocar honrar. Ya vamos a ver cuál es el significado de la palabra honrar, ¿sí? Pero tenía que ver con obedecer. Después de ver todo el estudio, creí más conveniente relacionar este mandamiento a la obediencia. A ver, si leemos el versículo, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Bueno, si yo coloco obedecer, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los hijos deben obedecer a sus padres y a sus madres, ¿sí? Ahora, vamos a ver hoy qué es obedecer a los padres. Es bueno que los chicos más chicos no estén hoy. Es bueno que no estén, ¿sí? Pero a ver, con libertad, hay chicos jóvenes, ¿sí? Con libertad, a ver, ¿qué sería obedecer al padre y a la madre en sentidos prácticos hoy a la mañana? Buscate ropa. Buscate ropa. Lavate los dientes cuando te levantes. Desayuná. Hacer desayuno. ¿Quién dijo? Pero no es honra a tu esposo. Es honra a tus padres. Digo esto porque mi señora hoy me llevó el desayuno a la cama. Y algo te va a pedir. Inmediatamente después fue el 9.9, no sé en dónde, fue un terremoto, ¿sí? Bueno, a ver, otro ejemplo de lo que sería obedecer o pedir obediencia. Bueno, hacer caso en todo momento cuando se les pide algo. O cuando te piden. Él todavía habla como hijo. Él todavía habla como hijo. Dice cuando te piden. ¿Ven nada más? Bueno, de todo lo que dijeron, hubo algo que yo no repetí, que sería lo más acercado al sentido de este mandamiento, que cuando Miguel dice, vamos a la iglesia. ¿Sí? Porque vamos a ver que el sentido de este mandamiento no estaba dirigido expresamente para que los chicos hicieran absolutamente todo lo que los padres decían. O sea, la obediencia no estaba relacionada a
levántate, ¿sí? Lávate los dientes, anda a hacer el mandado, sino a otro tipo de obediencia, al llamado a obedecer otras cuestiones, que vamos a ver por qué es que esto es así. Pero también, por supuesto, estaba relacionado a la conducta de los hijos. Y nos vamos a dar cuenta que por lo que la Escritura nos va a revelar, a dar a conocer, no era sencillamente hacer mandados o conductas de niños, sino de adolescentones, jóvenes o grandecitos. Por lo tanto, por ahí muchos de ustedes todavía van a quedar prendidos, y por qué no todos, dentro de lo que es este mandamiento. Es muy interesante. Vamos entonces a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esta palabra. Este mandamiento, damos comienzo a los últimos 6, ¿sí? Recuerdan que los mandamientos estaban divididos en 2 grupos. Uno que tenía que ver con la relación con Dios y otro con la relación con personas, o sea, relaciones interpersonales, situaciones que se presentan con personas, cómo conducirse. Y entonces este es el primero de esos últimos 6 mandamientos, ¿sí? Vamos con lo otro. Es interesante, pero guarda el orden que Dios da para lo que son las prioridades de Dios. Nosotros leemos primera de Timoteo 3, leemos Tito 3, y allí dentro de los requisitos de ancianos, nosotros vamos a encontrar que se da un cierto orden de prioridad que el hombre tiene que tener con respecto a sus cosas, a cómo ordena su vida. Entonces Dios es el primero, después está la familia, ¿no es cierto? Y después otras cosas en grandes rasgos, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar lo mismo. Los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios. El quinto está relacionado con la familia. Y en especial en un punto que tiene que ver con obediencia u honra. Entonces, guarda un sentido de orden con respecto a lo que fue siempre el pensamiento de Dios con respecto a sus prioridades. No es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cuestiones nuevas que Dios con el tiempo dijo, no, a los hombres les voy a tener que enseñar de esta forma, porque no entienden, no. O sea, guarda relación, ¿sí? Los 10 mandamientos con las instrucciones apostólicas guardan relación. Vamos entonces al otro. Vemos entonces que en los 4 primeros mandamientos Dios reclama para sí, ¿qué cosa? Adoración, ser reconocido como el único Dios vivo y verdadero, con valor en la palabra dicha, y guardar un día para recordarle, ¿sí? Todo esto forma parte de la honra a Dios. Inmediatamente después, y por supuesto, incluye el concepto de obediencia a su persona y a su palabra. O sea, cuando Dios nos pide algo, nos enseña una verdad o reclama una verdad de relación entre personas, Él siempre ha dado un ejemplo o ha estimado conveniente hablar sobre Él, sobre su persona, sobre su carácter, sobre su esencia, sobre su relación con la Trinidad, no con la Trinidad, sino con su relación trina. O sea, Él siempre establece ejemplos para que los demás podamos ver y observar y copiar. Lo que vamos a estar viendo no es ni más ni menos que el ejemplo de la Trinidad, de la relación Padre-Hijo, pero a nivel deidad en la mejor forma, ¿sí? Y entonces, de ese primeros 4 mandamientos que incluyen la obediencia y la honra, ¿sí? Es que se desprende este mandamiento para
la familia. Vamos al cuadro siguiente, vamos a ver entonces cuál es el significado de la palabra. Vamos con el primero. Y el significado de la palabra, honrar, ¿sí?, es dar peso o valor. Es reconocer la nobleza de lo dicho y dar renombre. O sea, decir, sí, realmente esto es... ¿Vieron cuando la Escritura dice todo aquello que es de buen nombre? Está diciendo esto, o sea, renombrarlo, decirlo, afirmarlo, ¿sí? Ese es el sentido. Y entonces nosotros encontramos que la palabra honrar es darle peso o valor, hablar bien o hablar marcadamente sobre eso, ¿no? Y es reconocer que es noble, o sea, ¿qué es una cosa noble? ¿A qué se le llaman nobleza? A ver si alguien sabe el sentido de la palabra noble. Algo que te va a dar buena calidad. Que vos podés esperar algo bueno de esa cosa. O sea, sí, la nobleza, nosotros cuando hablamos de nobleza pensamos en una casta social, ¿sí? Pero tenía que ver con ese sentido. Vamos a hablar de algo que me acuerdo. En una vasija, sí. En una vasija de roble, vos decís, ¿no es cierto?, por la calidad de la madera es algo noble, que te va a dar algo de calidad, algo bueno. Es algo que guarda pureza, es algo que no está contaminado, es algo que no está fraguado, ¿sí? O sea, no tiene agua, no tiene otra cosa, es vino puro, está hablando de pureza, está hablando de transparencia, está hablando de una sola cara, de no hipocresía. La palabra nobleza está hablando de eso, de que vos lo que ves es que no hay nada distinto o nada encubierto, que eso es, bueno, por eso quizás no tiene mucho que ver con las noblezas que nosotros conocemos de castas sociales, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo honrar, ¿no es cierto?, es porque la persona honra porque entiende que eso es lo mejor, que eso no tiene connotaciones secundarias, que es puro, que es honrable, bueno, que es renombrable, que se puede afirmar, decir sin ningún tipo de problema, de que otro diga, no, pero eso es un salame, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Ese es el sentido de la palabra honrar. O sea, algo que pueda ser indiscutiblemente así. Bueno, vamos entonces al último de los conceptos, y es justamente a lo que hablábamos al comienzo. A diferencia de nuestros días, el mandato está ligado a la instrucción y la enseñanza de las Escrituras por parte de los padres, ¿sí? Los hijos no recibían órdenes de lo que debían hacer, sino se les enseñaba qué es lo que Dios decía respecto a lo que debían hacer. O sea, a ver, vamos a llevarlo entonces a los ejemplos que dijimos. Si yo le digo a mi hijo, levántate, ¿sí?, porque es tarde y tenés que ir a la escuela, es una orden que no se ajusta a este mandato. Ahora, si yo digo, Juancito, levántate, no tenemos ningún Juan, ¿no? Todavía. Juancito, levántate, porque es tarde, y Dios nos enseña que tenemos responsabilidades y debemos ser fieles en cumplir aquellas cosas que tenemos tomadas por compromiso. Y lo que se hacía era interponer la palabra de Dios en la enseñanza o en lo que se estaba pidiendo. El niño lo que hacía era entender que lo que se le estaba pidiendo era algo que Dios entendía correcto, noble. Por lo tanto, tomaba esa orden o ese pedido, ¿sí?, del padre como algo honroso. Y entonces obedecía.
No solo porque al padre se le antojaba que se levantara, sino porque había detrás un respaldo que él ya sabía y que anteriormente el padre le había explicado de las Escrituras. Ahora, voy a ampliar esto enseguida. Vamos entonces al otro cuadro. Y entonces vamos a ver cuál es el postulado que nos da este pasaje. Porque fíjense que el pasaje que dice, honra a tu padre y a tu madre. Correcto. Vamos entonces al para. El para nos habla, siempre abre lo que es el objetivo de lo que está dicho. ¿Sí? O sea, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, no tenés de dónde agarrarte. ¿Pero para qué? ¿Por qué yo tengo que honrar? Bueno, quizás con la explicación que dimos debería ser suficiente. Pero en este mandamiento nosotros vamos a encontrar, y ya lo vamos a leer en una placa, que es el primer mandamiento que tiene incorporada una promesa. Entonces, el valor y el significado de este mandamiento es tremendo. Ahora, cuando Él dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ahí nosotros encontramos algo que tiene realmente peso. ¿Por qué? Vamos al contexto histórico. ¿De dónde salía Israel? De Egipto. ¿Qué había sido en Egipto? Esclavo. Ellos estaban aprendiendo a vivir en libertad e iban camino a la tierra prometida que Dios le iba a dar. ¿Sí? Entonces lo que estaban aprendiendo era a vivir en relación a Dios, porque recuerden que ellos venían de una sumisión en esclavitud al trabajo exclusivamente, donde no tenían tiempo para nada, sino para trabajar. Comienzan a tener el orden del culto, de la adoración. Lo que va a comenzar a decirle, a ordenar Dios, es la vida familiar. ¿Por qué? Porque hasta eso se había trastornado. Los que nacían esclavos, y lo único que conocían era que la obediencia era ¿a qué y a quién? A Faraón. Entonces el padre no podía decir al hijo, mirá, vas a tener que hacer esto porque Dios no. O sea, tenemos que hacer esto porque el Faraón quiere esto y tenemos que hacer esto. Y no había muchas opciones. ¿Ustedes saben cuál era la fortuna de un siervo que se rebelaba? ¿Ah? La muerte. Es muy sencillo. Para Faraón o cualquier tipo de dueños o de señores con esclavos, al que se le rebelaba, ¿qué hacía? Lo mandaba a matar, lo mataba. Tenía autoridad sobre su vida. Cosa que da lugar al próximo mandamiento. Pero vamos a terminar con este, ¿sí? ¿Por qué? Entonces Dios dice, tenemos este tiempo, ¿sí? Que si son obedientes, en pocas semanas estamos en la tierra prometida, voy a darle toda la instrucción de lo que es la familia y de lo que es la esencia de la sociedad que yo quiero que ellos desarrollen una vez que crucen el Jordán. Entonces, este mandamiento tiene que ver con el principio fundamental de la sociedad judía, hebrea, de ese momento. Porque ellos no tenían sentido, nada más que vivir dentro de una carpa, pero no tenían otro sentido de familia y de sociedad. Entonces, este mandamiento dice, para que tus días se alarguen, la vida del siervo, del esclavo, era corta, porque se le exigía el mismo ritmo y el mismo trabajo hasta el último día. Morían trabajando. Muchos morirían en el trabajo. ¿Cierto? Los días eran cortos. Dios establece que esto es para que sus días se alarguen, para que ellos vivan vidas largas, dice, pero incluye y dice en la tierra que Jehová tu Dios, fíjense y volvemos sobre el mismo tema, siempre en los mandamientos
hasta acá nosotros vamos a encontrar la expresión esa, Jehová tu Dios, porque está basado en la persona que Él presentó. Yo soy el único Dios vivo y verdadero. Por eso incluye el hecho de la frase Jehová tu Dios. Te da, ¿sí? Te regala. Esa palabra dar es don, es muy similar a la gracia, ¿sí? A lo que nosotros tenemos hoy recibiendo de Dios sin merecerlo. Entonces Él le está diciendo allí, dice, este es el principio, ¿sí? Para que cuando lleguen a la tierra que yo les dé, ustedes vivan largamente y disfruten largamente de la familia y de la sociedad. O sea, realmente Dios les sacaba de un entorno de esclavitud, de no convivencia, donde no había cero relación, ¿sí? Y los llevaba a un lugar donde fluía leche y miel, donde iban a trabajar, pero para deleitarse no en las cebollas de Egipto, sino en los frutos de la tierra, ¿sí? Y encima de eso, en una sociedad amable. Entonces, fíjense la propuesta de Dios. Y establece toda esa propuesta de una larga convivencia sin conflictos familiares, ¿sí? Y sociales en un solo mandamiento. Se basa todo en honrar las enseñanzas de las Escrituras de los padres. Vamos a la otra, eso. Una vida larga significaba bendición de Dios. Un hombre que vivía largos días, ¿sí? Era un hombre que era bendecido por Dios. Eso, después en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que es el primer mandamiento con promesa. La promesa era que esto, las cosas que Dios propone y las bendiciones que Dios propone no son un ratito, no, son el largo de tu vida. Y el largo de nuestra vida, Él lo está proponiendo en mucho tiempo, no en cortos tiempos. Y muchas veces nosotros deberíamos comprobar la veracidad de Dios en cuanto a estas cosas. ¿Sí? Lamentablemente, a veces estas cosas son trastocadas. Y fíjense, lo vamos a dejar para el final. Vamos entonces, lo último, que es el primer mandamiento que está ligado a una promesa, justamente porque incluye la bendición de Dios en alargar sus días, para que disfrutaran de esto esa generación que no conoció lo que era la vida familiar en un lugar que Dios les regalaba y por largos días. Entonces el postulado de Dios, ¿sí? Lo que Dios estaba proponiendo con esto era vivir una vida como. ¿Cómo era la vida que les estaba proponiendo vivir? Diferente. Era completamente opuesta. Nosotros, ¿sí? Si hubiéramos tenido un pasado que realmente hubiera tenido una esclavitud al pecado, que llevara a acortar nuestros días por la forma de vida, ¿sí? ¿Me entienden a donde quiero ir, no? Y encontramos en Cristo esa nueva vida y la posibilidad de vivir diferente esa vida, sin esa necesidad de esclavitud, en la libertad que Cristo nos da, en la gracia que nos ofrece, y deseamos vivir no 4 o 5 días, desearíamos vivir 200 años, si el problema no es vivir mucho tiempo. ¿Sí? El problema es llegar a vivir una vida plena, abundante, ¿sí? Sin conflictos, como la que Dios propone. Y eso tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual.
Vamos entonces a ver ahora otra cosita más que tiene que ver con este postulado. Sin duda Dios tenía un propósito especial para su pueblo, una vez dentro de la tierra prometida. Que los días de su vida fueran numerosos y no fueran cortados por no tomar en cuenta o darle el peso correcto a la instrucción de sus padres. ¿Sí? Ahí está. El objetivo de Dios era ese, que una vez que ellos ingresaran, sus hijos comenzaran a vivir una vida obediente a las instrucciones de sus padres con respecto a las Escrituras. Por eso, el desierto fue un gran cúmulo de instrucciones. Todo lo que está dicho en lo que resta de Éxodo, todo lo que está dicho en Levítico, todo lo que está dicho en Deuteronomio, todo se lo repitió Moisés, ¿cuándo? En el desierto. Fue necesario que ellos pudieran escuchar eso antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los padres que estaban allí no tenían esos hábitos y no tenían conocimiento de la palabra. O sea, no tenían conocimiento de Dios. Porque ellos habían nacido en servidumbre. Y lo único que sabían es lo que habían escuchado de los demás. No tenían experiencia de la relación con ese Dios. Entonces ellos lo que hacen es recibir un montón de instrucciones. Y, a ver, los invito a leer, cuando no sepan qué hacer, lean por favor Levítico, Número y Deuteronomio y se van a dar cuenta qué es lo que escuchaban los judíos en el desierto. Pero el hecho fundamental era que ellos tuvieran el conocimiento necesario de Dios para que al ingresar a la tierra prometida pudieran educar a sus hijos, pudieran enseñarle a sus hijos las verdades de Dios y comenzar una nueva vida en base a esas verdades. ¿Ustedes recuerdan, cierto? ¿Qué era lo que recordaban los judíos en el desierto? ¿Qué cosas se acordaban? Las cosas de Egipto, porque era lo único que conocían. Entonces había que cambiar eso por otro tipo de conocimiento. Y entonces por eso Moisés se ocupa de enseñarles la ley. ¿A qué se refería con 10 mandamientos? ¿Sí? Estos 10 mandamientos. Bueno, y vamos entonces al último. Este mandamiento se constituye como la base para el desarrollo de la sociedad judía en la tierra prometida, ¿sí? Si los hijos honraban a sus padres, guardando sus enseñanzas, aseguraban la vida social del pueblo bendecido por Dios. O sea, a ver, ¿qué le dice Dios? Si ustedes hacen esto, instruyen a sus hijos y sus hijos honran sus enseñanzas, están asegurando una vida social en la tierra prometida. ¿Sí? O sea, van a vivir allí por largos días. Creo que sería, desde el lado, si lo quieren ver político, por propuesta que quizás muchos de nosotros desearíamos escuchar hoy, a un mes de las elecciones. Porque todas las encuestas ponen en primer lugar el problema de ¿qué? De la inseguridad. ¿Sí? Y ya vamos a ver cómo esto, cuando se quiebra, comienza a dar al lugar dentro de la sociedad, ¿sí?, lo que es la delincuencia. Vamos entonces a ver cuál era la pena que tenía este mandamiento, porque era una pena no cumplirlo, simplemente, pero tiene una pena. Ustedes saben que
como venimos viendo, todos los mandamientos cuando eran quebrados tenían una pena. Entonces dice, si bien no se encuentran casos relatados dentro de la Escritura de que la deshonra de los hijos llegara a la muerte, ¿sí? Esto estaba claramente señalado cuando las conductas eran desordenadas. Vamos a Deuteronomio 21. Y alguien, por favor, que se quede ahí nomás en Éxodo 21, porque ahí nomás da una aclaración. 21 de Deuteronomio 18. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, entonces lo tomarán los padres y su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quedará el mal, quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo le decía que no solamente estaba relacionado a los niños, fíjense que estaba hablando de contumaces, que está relacionado muchas veces, no digo que esta vez, ¿sí? Pero muchas veces la palabra contumaz está referido a desórdenes de tipo sensual, ¿sí? Entonces, desórdenes morales, podemos decir, ¿y qué más? ¿Qué menciona ahí? Glotón y borracho, o sea, una persona desordenada en sus conductas. Ahora, no está hablando de un niño, evidentemente, ¿sí? Entendemos que no, sobre todo tiempo atrás, hoy se toma de mucho antes, ¿no es cierto? Hoy vemos problemas de comas alcohólicos en 12 años, pero no en ese entonces, o al menos no era, tan evidente como ahora. Entonces, está hablando de conductas de que al menos jóvenes u hombres que ya tenían cierta cantidad de años, ¿sí? Igualmente, se le menciona, ¿querés abrirle la puerta, por favor? Que debían honrar a sus padres. Entonces, si bien, vuelvo a insistir, si bien yo no he encontrado, no recuerdo haber leído alguna situación escrita, dejado de registro de que en algún momento alguna persona, hijo, fue apedreado por deshonrar a los padres, no lo encontré en la Biblia y no lo recordé, por eso puse así, ¿sí? Pero sería potencial, puede existir, porque la orden estaba y el mandato estaba. Entonces, los padres, ¿qué debían hacer? Como en todos los casos, debían ir a los ancianos, que eran los jueces de la ciudad, presentar el caso, ¿sí? Y entonces los hombres, cuando dice los hombres, no era que todo el pueblo salía, sino los hombres, los ancianos, los hombres más representativos por su madurez, debían que matar al hijo para que se quitara la afrenta. Esto está dando de que, si bien nos puede resultar a nosotros un poco chocante, entendamos que la situación y la cultura era completamente diferente y el gobierno era completamente diferente. ¿Ah? Los hijos de Leví, ahí me estaba diciendo, que fueron matados. Sí, murieron los 3. Bueno, pues sí, padre. Bueno, está bárbaro, porque fue por conductas desordenadas, ¿sí? No se hace mención al mandamiento, pero sí al hecho. Sí. Yo no sé si por ser sacerdote o por el mandamiento, pero bueno, el hecho es que encontramos al menos eso que podría ser razonable.
Pero sí vemos dentro de la Escritura, vamos al otro... vamos a leer el Éxodo 21, por favor. ¿Quién lo tiene? Bien, o sea, estaba el hecho de una agresión física o bien el hecho de maldecir, o sea, hablar mal, ¿sí? Podríamos hablar de injuriar, ¿sí?, al padre o a la madre. O sea que... Ahí dice el que vende. Sí, en realidad tenía mucho sentido todavía el tema de servidumbre, pero hoy podría bien serlo, ¿sí? Entonces, encontramos allí que era bien explícito el tema, ¿sí? El tema de la muerte, no era bueno, ¿sí? Era bien explícito. Vamos entonces al otro, por favor. Dice, sí, vemos que Dios cortó los días de los judíos en su tierra por deshonrar a las enseñanzas de sus padres. Ezequiel 22. Vamos, alguien que me lo busque. Pero el tema es el siguiente. Dios tomó que el hecho de haber deshonrado a los padres y a las madres, o sea, a los padres, el hecho de no hacer caso a las enseñanzas que ellos sí habían volcado, porque ya a ese tiempo, en Ezequiel, estamos después de todos los jueces, los reyes, ¿cierto?, habían vertido en sus hijos, y como ellos no se ajustaron a las enseñanzas, eso fue parte de la causa que motivó a Dios a que parte de ese pueblo fuera exiliado a Babilonia. ¿Qué dice Ezequiel 22? El 7 y el 15. No me lean todos los versículos, el 7 y el 15. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por la tierra, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Bien, eso en parte, no digo que fue la razón, pero fue una de las razones, junto con tomar mujeres que no eran israelitas y adorar otros dioses y la idolatría, etcétera, etcétera, fueron motivos por los que Dios dijo, te saco de la tierra. O sea, los días en la tierra se acortaron, acortó los días. O sea, que aquella bendición que Dios había dado se cortaba y ellos dejaron de estar en la tierra prometida y fueron exiliados a Babilonia en una especie de esclavitud diferente, porque los babilónicos eran más astutos, ¿no es cierto? Pero en una forma de esclavitud los volvió a sacar de la tierra que Él les había prometido, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que se practicó la muerte, bueno, sí, en el caso de los hijos de Leví, y puede tener relación con el mandamiento, ¿sí? Pero también el hecho de que Dios cortó su bendición sobre el pueblo cuando los hijos se alejaron de las enseñanzas que los padres les habían dado. Bien, vamos entonces a ver ahora qué es lo que el Nuevo Testamento, las instrucciones o las enseñanzas apostólicas nos dicen respecto a esto. ¿Cómo es la práctica en el Nuevo Testamento? A ver, todos tienen en mente un versículo, es decir, todos vamos a llegar a... No, ¿cómo Juan 3:16? ¿Ah? ¿Cuánto? 6:1. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta allá. Primero, este mandamiento se encuentra mencionado en los 3 evangelios, en 3 de los 4 evangelios. 2 veces por el Señor Jesucristo, ¿sí? En Mateo 15 y en Marcos 7, el Señor en uno de sus mensajes, en uno de sus sermones, Él menciona, ¿sí?,
con importancia y relevancia el hecho de honrarás a tu padre y a tu madre. Después se incluye Lucas en lo que es el encuentro del joven rico con el Señor Jesucristo y le dice, ¿qué es necesario que yo haga para ir al cielo o para entrar en el reino de Dios? Y él le dice, conoce los mandamientos, y él le dice, sí, amarás a tu Dios y honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo. O sea, introduce dentro de lo que eran las instrucciones necesarias. Los jóvenes, el joven rico de su casa, sabía qué era lo que Dios necesitaba para que él estuviera en concordancia, ¿sí?, con lo que Dios ordenaba. Honrar a Dios, honrar a los padres y amar al prójimo. ¿Qué quiere decir? En esto se resumía la ley. Honrar a Dios, los primeros 4 mandamientos, el quinto, la bisagra, que era honrar al padre y a la madre, y después amar al prójimo como a sí mismo, y todos los demás tienen que ver con eso, porque son relaciones con los demás. Entonces, el joven rico lo que hace es sintetizar la ley, y se guardan los mandamientos, serían otra palabra. Y entonces él le dice, bueno, hacelo. Entonces, encontramos que fue mencionado por el Señor Jesucristo y avalado por el Señor Jesucristo en la declaración del joven rico, que este era un mandamiento que tenía vigencia todavía para Israel. Vamos entonces a lo demás. Llegando entonces a las instrucciones apostólicas, Pablo, en la instrucción apostólica sobre la relación entre hijos y padres o padres a hijos, incluye este concepto en Efesios 6.1. Vamos a Efesios 6.1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La instrucción apostólica dirigida a los hijos le dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No. Dice, obedeced en el Señor. ¿Está? Vamos a abrir una brecha muy peligrosa. Cuando el apóstol dice, en Hechos de los Apóstoles, dice, es necesario que yo obedezca a Dios antes que los hombres, era porque los hombres podían pedir cosas que no tenían relación con lo que Dios enseñaba. Hijos, obedeced en el Señor. Padres, muchas veces podemos pedirle cosas a nuestros hijos que no tienen que ver con Dios. Podemos llamarlo cláusula de excepción, podemos llamarlo como lo llamen, pero lo que quiero que quede bien claro es que los hijos en el Nuevo Testamento toman una responsabilidad individual y personal de lo que es la relación con Jesucristo, con el Salvador y con Dios en una forma personal. O sea, hijos necesitan conocer lo que Dios dice para no ser llevados a equivocarse, ni siquiera por sus padres. La instrucción apostólica es mucho más amplia, es mucho más específica y responsabiliza a los hijos no solamente de honrar a sus padres, sino de honrarlos en todo aquello que tenga realmente valor escritural. Introduce esto porque estamos en el tiempo de la gracia. Efesios ya comienza... A ver, Mateo
y Marcos, el Señor Jesucristo, estaba presentando la gracia, pero en Efesios, Él ya murió, Él ya ascendió, es el tiempo de la gracia, las iglesias están creciendo, y entonces no sea cosa que por agarrarse de la frasecita, los padres comiencen a obligar a los hijos a hacer cosas que no corresponden. Y simplemente por vivir en una sociedad judía, los chicos tenían que agachar la cabeza y hacerlo. No. Es tan importante conocer las Escrituras para cada cristiano, porque no... ¿Cuál es el concepto? Nos ayuda a no errar. Nos ayuda a no errar. Y muchas veces... Fíjense, bueno, vamos a seguir con esto. Dice, porque esto es justo. O sea, esto no es un capricho. Esto es recto, dice. Palabra justo ahí quiere decir rectitud. Está referida a la justicia para Dios. Es todo aquello que es recto. O sea, es recto que un hijo por ahí, en una situación especial, le diga, mirá, papá, me parece que te estás equivocando, porque la Biblia me dice tal cosa. Y sería tan loable que alguien pudiera hacerlo. ¿Sí? Por eso, y porque entiendo que ya había tergiversaciones en la utilización de la frasecita, viene lo que es el versículo número 2. ¿Sí? Que dice, el versículo, honra a tu padre y a tu madre, porque el primer mandamiento con promesa, el versículo 4. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? O sea, la instrucción estaba desapareciendo. Y la advertencia apostólica es cuidado, porque muchas veces, bajo el hecho de que tenés que honrarme, ¿sí? Le pedís que te vaya a hacer los mandados, y eso no tiene nada que ver con la Biblia. No digo que, ¿entienden lo que estoy diciendo? No digo que esté mal mandar a hacer los mandados a los hijos y que los hijos vayan a hacer los mandados. Lo que estoy diciendo es que no podés utilizar, tenés que honrarme, porque Dios dice que tenés que honrarme, anda a hacer los mandados. No. Es por una necesidad, porque cada uno dentro de su hogar necesita hacer cosas, aún desde niño, y colabora en lo que su edad y su capacidad le permite. Perfecto. Pero no introducir. Entonces le dice a los padres, no sea cosa que estemos exasperando a los hijos en virtud a un mandamiento mal utilizado. Y entonces provocamos ira. ¿Saben qué producía esa ira? ¿A qué se refiere esa ira? No era solamente que el niño se enojaba, pataleaba, zapateaba y después terminaba yendo a hacer los mandados, como sucede habitualmente, ¿sí? Sino que también ese niño se rebelaba. Se rebelaba contra el padre, se rebelaba contra la madre, porque veía que era injusto lo que se le estaba diciendo y terminaba rebelándose contra quién. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hubo en el medio? ¿Qué es lo que pasó? Y pasó lo mismo que pasó con las autoridades religiosas de Israel. Porque si se había pervertido el culto, se había pervertido la sociedad y se había pervertido la familia. Pervertido, no quiero hablar de la perversión que por ahí nosotros entendemos hoy, sino se había cambiado la forma de entender el concepto de la ley, el espíritu de la ley, y en base a aferrarse a la letra de la ley, ¿sí? Quebraban todo
lo que Dios había preparado para ellos como sociedad. Entonces los tiempos de los judíos en la tierra se fue cortando, se cortó. A ver, ¿por qué creen ustedes que hoy tienen un pedacito así de tierra y están esparcidos por todo el mundo? Porque quebraron los principios de familia, de vida en relación a Dios y en relación a la armonía que Dios había propuesto. Dios proponía la armonía de la familia y de la sociedad nada más que en honrar las enseñanzas de la Escritura. O sea, obedecer. Cuando te decía, mira, no hagas eso, o no estaría bien que hagas eso, porque también ofendes el carácter de Dios, y el niño diría, tengo que honrar lo que papá me está diciendo porque las Escrituras dicen eso. Era sencillamente eso. Y en un principio, los niños crecieron en ese ambiente. Pero llegó un momento donde los padres le decían una cosa y se iban a adorar a un ídolo, le decían algo, pero resulta que su madre era extranjera, y le decían algo, resulta que no encontraban coincidencia, no era noble. Habían perdido la nobleza. Y entonces comenzaron a reaccionar, comenzaron a rebelarse. Entonces, si él tiene derecho a exigirme algo que no está viviendo, entonces yo tengo derecho a vivir como quiero. Y así, poco a poco, la sociedad israelita fue cayendo en lo que cayó. Ahora, a ver, nosotros somos Pérez, somos Ramírez, no somos judíos, ¿sí? Pero la sociedad que estamos viviendo es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Vamos al otro cuadro. El no reconocimiento de este mandamiento llevó a nuestra sociedad a que esté sumida en la violencia y la rebeldía. Bueno, es lo que había empezado a compartir con ustedes. Sin duda, que nosotros estamos viviendo lo que es la rebeldía hacia Dios y a los conceptos que Dios tiene, tanto para honrarle como para la familia. Es la consecuencia de lo que estamos viviendo. Vamos a bajarme la otra. Dice, si las enseñanzas de los padres son devaluadas, encontramos pérdida de autoridad y el no reconocimiento de la autoridad de los padres hace que los hijos no reconozcan ningún tipo de autoridad sobre ellos. Si yo, padre, voy a educar a mis hijos bajo los principios morales con los que yo fui criado por mi familia, y mi familia no conocía al Señor, me equivoco. Si yo, padre, voy a educar a mis hijos por los valores morales de la casta social a la que pertenezca, voy a equivocarme. Si yo, padre, no enseño a mis hijos desde la cuna el concepto de lo que es deshonrar a Dios, lo que estoy haciendo es que esa persona no tiene después, cuando va creciendo, la imagen de lo que se enseña. Termina rebelándose, siendo una persona que se aíra, que se rebela, y entonces, en poco tiempo y cada vez menos en años, comienza a no respetar ni a los padres, ni a los directivos de la escuela, ni a los directivos de un club, ni a los directivos de la ciudad, ni a la policía, ni a ninguna forma de autoridad que la sociedad pueda tener. Porque no hubo una autoridad
de padre y madre que enseñó a honrar a Dios y a honrar la enseñanza de las Escrituras. No tenemos que temer el hecho de decirle a nuestros hijos y de educar a nuestros hijos en el temor del Señor, como enseña la Escritura. Que sepan que cuando mienten, Dios dice que eso lo ofende, porque el que miente, el padre de mentira, es el diablo, no es Dios. Ellos no necesitan mentir, necesitan decir la verdad. Porque en eso Dios los va a bendecir. Nuestros hijos necesitan escuchar cuando hacen algo incorrecto la verdad de la palabra de Dios por encima de que a papá le duele que hagas esto, a papá no le gusta que hagas esto, o muchas veces ni siquiera una palabra y sí un chirlo. Acostumbrémonos a interponer la palabra de Dios en cada una de las cosas que le enseñamos a nuestros hijos. Y sé que fallamos en esto. Pero si no nos ocupamos de esto nosotros, los cristianos, ¿quién lo va a hacer? Si las leyes que van saliendo son cada vez más lejanas a los valores de la palabra de Dios. Entonces, es como que el cristianismo está siguiendo los pasos de los judíos, teme enseñarle a sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Y lo único que está haciendo es criar un niño igual a los demás. Y esa criatura que fue regalada por Dios para glorificarle a Dios, va a terminar no glorificando a Dios por, en principio, la responsabilidad de no transmitirle la enseñanza de la Escritura de los padres. Segundo, por decisión propia, por no aferrarse a la verdad de la palabra de Dios. Tiene responsabilidad personal también. Porque cada uno de nosotros la tenemos. ¿Sí? Pues yo doy gracias de tener un padre cristiano. ¿Sí? Pero yo hasta el día de hoy discuto con papá sobre aspectos de la vida cristiana. Él tiene una, yo no. Pero yo no podría enfrentar a mi papá si no conociera la palabra. Y no es un mal cristiano. Pero no se trata de quién es el mejor. Se trata de quién honra a Dios honrando las enseñanzas de los padres. Entonces, a ver, nosotros necesitamos, como cristianos, transformar, trastornar una sociedad. ¿Cómo lo pensamos hacer? Lo tenemos que hacer desde que el niño nace. Que escuche nuestra oración. Que vea nuestra lectura bíblica, para que cuando le podamos decir algo, podamos citarle la Escritura y orar con él. Y para que cuando ellos crezcan, reproduzcan eso. Porque es el primer mandamiento con una promesa incluida. Fíjense que en el mandamiento le dijo, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios, ¿qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sí? A ver, ya no hay tierra prometida, ya no hay... Pero le da la misma, sostiene la promesa. Entonces, ¿querés formar una familia que sea feliz, alegre, que sea
A ver, que tenga una larga convivencia, armonía. Bueno, esa es la clave. Esa es la clave. ¿Querés una familia espiritual? La clave es esa. Enseñale las Escrituras. Y los que aprenden, honren guardando las Escrituras. Y entonces tenés una iglesia en armonía de largos días. ¿Querés una sociedad? Tenés que hacer lo mismo. Entonces, a ver, nosotros no somos, ¿cómo es? Somos, como dice, peregrinos, ¿sí? Extranjeros y peregrinos. Gracias, no me salía la otra. No es que tenemos una patria, somos argentinos, y por supuesto, algunos, otros no. Pero todos tenemos una patria terrenal, pero tenemos una patria celestial. Y cuando pisemos ese lugar celestial, el centro, el eje, ¿sí?, va a ser la persona de Jesucristo, la persona del Padre y la honra a la palabra de Dios. Porque todo aquello que hoy vemos como con un velo será completamente abierto. Aquellas cosas de donde nosotros todavía nos parece una fantasía, va a ser realidad. A veces leemos aquellas porciones del reino milenial donde dice que el niño jugará con el león, ¿sí? Y decimos, parece una historia de fantasía, una película de Disney, ¿tá? Pero es la realidad de Dios. Ahora, muchas veces nos da la sensación que instrucciones como esta son fantasías, pero estas son la base de la verdad de Dios para la familia, para la sociedad. Y es lo que más necesitamos hoy en día. Entonces termino simplemente con algo. Ayer compartí algo con alguno de los hombres mientras estábamos trabajando. Esta semana el personaje, radio, televisión, ¿sí?, fue Jorge Bergoglio. Y yo le decía, estaba esperando que terminara la gira y realmente doy gracias a Dios por dos cosas. Primero, porque tuvo la gran posibilidad de estar entre las Naciones Unidas, presidente del mundo, como lo quieran llamar, y no predicó el Evangelio. Lo segundo, también di gracias a Dios porque en vez de citar la Biblia, citó a José Hernández. ¿Sí? A ver, cristiano, tuviste la oportunidad de tu vida y por llevarte la gloria, perdiste lo más importante. No es bueno lo que hizo. No es un gran tipo. Le falta todo. Creo que a veces tenerlo todo es tanto que tenemos que saber aprovecharlo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra. Y en especial, Señor, sabemos que fallamos en muchos sentidos y muchas veces en la larga tarea de ser padres y de ser hijos. Pero, Señor, sé que dejaste instrucciones claras y explicaciones aún más claras para que pudiéramos entender lo amplio que es el concepto para ti de honrar.
Queremos que recibas tú la honra, que eres el primero, pero queremos, Señor, también forjar entre nosotros aquello que dejaste establecido, honrar a nuestros padres. Porque a pesar del tiempo y de las edades y de los momentos que vivimos, ellos necesitan de esa honra, que es simplemente que vivamos acorde a las Escrituras. No hay más gozo que un hijo camine en tus verdades. Por eso, Dios, oramos en esta mañana para que esa sea la verdad de nuestros días. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.